Así que vamos al libro de los Proverbios. Estamos llevando una larga serie del libro de los Proverbios. Llevamos varios meses, casi más de un año, en el libro de los Proverbios, estudiando todas las joyas preciosas que podemos extraer. Estamos haciendo una labor de minero increíble, buscando joyas preciosas a través de las escrituras en este libro tan bonito. Y como lo dijo mi hermano Daniel, efectivamente, el tema de hoy se llama Examen Divino del Corazón Humano. Aquí vamos a ver cómo Dios hace un escrutinio de nuestros corazones tratando vamos a encontrar algunos atributos importantes de Dios, como por ejemplo la soberanía de Dios, la omnisciencia de Él y su justicia, ¿no? Y vamos a ver algunas cosas interesantes que el libro de los Proverbios nos menciona aquí. Realmente todo el capítulo 16 son dichos acerca de la vida y de la conducta, donde vamos a observar cómo Dios habla a través de su siervo acerca de la conducta del corazón humano en el versículo 1 hasta el versículo 9. Y para los que tienen la buena costumbre de hacer apuntes de esta larga serie, el versículo 10, el versículo 15, vamos a ver también más adelante ya el gobierno honrado, donde vamos a estar viendo esta parte acerca de la comunidad, acerca de los reyes, acerca de cómo las autoridades, cuando son honradas y honran a Dios, pueden bendecir la comunidad en la que están. El versículo 16 hasta el versículo 25 de este largo Proverbios nos dice o nos enseña, y tiene el título, los pasos hacia la perdición. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar qué es lo que tú y yo tenemos que hacer para perdernos más bien. Así que el proverbista va a advertirnos de qué cosa evitar para no poder descarrilarnos de la fe. Y en la última sección, la sección 4, la cuarta sección, va a hablar en el versículo 26 hasta el versículo 33 acerca de actitudes destructivas, qué es lo que uno tiene que hacer para al final destruir su propia vida, o qué hábitos o actitudes o manías que uno tiene que puede hacer que la vida de una persona pueda descarrilarse o perderse en el sentido de extraviarse en algún sentido de la fe. Pero ahora vamos a ver la primera sección, que es lo que nos toca. Y vamos a estar examinando el examen divino del corazón humano. Y vamos a leer estos 9 versículos que vamos a abordar en esta noche. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Versículo 2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los malos caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho, y el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Hace una mención importante el proverbista acerca de la soberanía de Dios en el primer versículo y en el versículo 9, como si fuera un sándwich, hablando de la soberanía de Dios, comienza con esto y termina con esto, porque aquí vamos a ver un gran énfasis donde, a pesar de que el hombre tiene responsabilidad sobre sus decisiones, Dios tiene el control de todas las cosas. Y siempre en cada etapa de la historia usted va a encontrar ese rasgo importante de Dios, que es la soberanía humana. Pero vamos con el primer versículo. Vamos con el primer versículo y ya lo hemos leído, vamos a pasar a explicarlo. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón. ¿Qué se refiere a esto? Que el hombre tiene directrices, que tú y yo tomamos decisiones, que tenemos anhelos, que podemos tomar decisiones en nuestra propia vida, tenemos metas, hacemos metas, planeamos cosas, podemos estipularnos metas a corto y a mediano, hasta largo plazo, tenemos objetivos que queremos alcanzar. Si eres una persona habituada a la disciplina, pues tienes objetivos que quieres lograr en esta vida.
cada vez vas viendo cómo superarte o un crecimiento personal y vas viendo esas cosas, pero algo que tú y yo debemos de tener muy en cuenta, a pesar de que tengamos en nuestra mente deseos, decisiones, objetivos, metas, logros que queremos alcanzar, que muy por encima de esas cosas, dice, de Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Qué significa eso? Que aquí vemos dos caminos en paralelo que la Escritura enseña siempre en cualquiera de sus, en la gran mayoría de sus páginas, y es la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. ¿A qué se refiere con esto? Que si bien es cierto, Dios nos ha dado el libre albedrío para poder ser responsable de nuestras propias decisiones, no con esto significa que Dios no deje de ser soberano. Por otro lado, Dios sigue siendo soberano, tomando el control de no de todas las decisiones de nosotros, como si fuéramos títeres, sino que Dios tiene los lineamientos del universo y de la tierra, y cualquier cosa, Él está dirigida por sus manos. Por eso vemos que el proverbista dice estas dos cosas en paralelo. Podemos disponernos a hacer cosas, pero al final quien permite que estas cosas tengan o logren ser afirmadas o tengan su eficacia es Dios mismo. Por eso, y adelantándome un poquito, dice el versículo 9 también. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas de Jehová endereza sus pasos. O sea, quien al final logra el éxito de las cosas es Dios mismo, cuando Él permite que las cosas sucedan. Pero si bien es cierto, es Dios el que toma el control de todas las cosas. Algo que debemos de entender es que el Señor, siendo Rey del universo, aplica continuamente su soberanía, dirigiendo los lineamientos de la historia humana de una forma tan sorprendente que siempre los lineamientos de la historia humana desembocan a sus propósitos santos y divinos. Así que no hay nada en este mundo que no esté controlado por Dios. Dios siempre va a dirigir los lineamientos del mundo, de la historia humana. Así que debemos de entender esas cosas en nuestro corazón siempre que caminemos. Por eso que Proverbios en el capítulo 3 va a mandarnos a encomendar nuestros caminos en Él. Por ejemplo, mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 5, ¿no? Hablando del día de mañana, Santiago, en su carta, en su epístola, dice lo siguiente: cuando algunos de la congregación o algunos de los hermanos estaban pensando en hacer planes y en hacer mercadeo y ir aquí e ir allá a comerciar, y Santiago los exhorta diciéndole lo siguiente: en vez de pensar en el mañana, tenemos que pensar si es que Dios quiere que esas cosas sucedan y orar y anteponer la voluntad de Dios a nuestros propios deseos. Por eso Santiago capítulo 4, versículo 15 dice lo siguiente: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No significa que Dios sea el titiritero y nosotros los títeres. No significa que Dios es malo y nos está restringiendo todas las cosas, sino que en tu libre albedrío y en mi libre albedrío tenemos que ser direccionados por principios bíblicos para tomar decisiones conforme a su voluntad. Si algo hacemos que de alguna otra manera no es la voluntad de Él y Él tiene cuidado de todo lo creado, Él siempre va a dirigir cada decisión de nosotros de una manera sorprendente, soberana y supremamente inteligente para que estos desemboquen al final en sus propósitos divinos. Por eso, lo que tenemos que hacer, y como lo va a decir el versículo 3, es encomendar a Dios los designios de nuestro corazón. ¿Sí? Pasamos al versículo 2. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y al primer versículo habíamos visto un poco de la soberanía divina. Aquí podemos ver un poco también de la omnisapiencia de Dios, la omnisciencia, que Él conoce todas las cosas, Él conoce el estado correcto de
de nuestro corazón. Lo que dice el versículo 2 aquí en el libro de los Proverbios es que al hombre, a tu parecer, a mi parecer, todos nuestros caminos, todos nuestros designios nos parecen limpios en nuestra propia opinión. Y esto es interesante porque si lo conectas al versículo primero, tú puedes decir que lo que quieres hacer no tiene nada de malo, es algo noble, en fin, ¿qué de malo tiene? Por ejemplo, ¿no? Hacer un negocio más. ¿Qué de malo tiene comprar un terreno? ¿Qué de malo tiene viajar a tal lugar? ¿Qué de malo tiene abocarme más a actividades y hacer esto o hacer el otro? ¿Qué de malo tiene involucrarme en esto? Y tú, a tu criterio, tú dices, bueno, no está mal, pero el temor de Dios nos va a enseñar a anteponer las cosas, anteponer la voluntad de Dios antes que las cosas. Y puede no ser malo el comprar un terreno, puede no ser malo involucrarte en ciertas actividades, puede no ser malo a tus ojos el hacer esto o aquello, pero realmente ¿estás seguro de que Dios quiere que tú hagas eso? ¿Estás seguro que Dios quiere que tú compres o que tú vendas o que tú vayas o que tú viajes? ¿Estás, o que te enredes en una u otra cosa? ¿Estás seguro que Dios quiere eso? A veces hacemos cosas sin querer o queriendo más bien, pero sin consultarle a Dios. Por eso es que Santiago, el consejo de él, y tenemos que entender que Santiago utilizó mucho de la sabiduría de Salomón para escribir su epístola, y es en lugar de lo cual deberías preguntar, ¿el Señor quiere? Entonces, por eso que el versículo 2 conecta con el primero y te dice, todos los caminos al hombre son limpios en su propia opinión, pero en tu propia opinión, no desde la perspectiva divina, sino desde tu perspectiva. Por eso el título de este sermón es el escrutinio divino. Dios está examinando las intenciones del corazón. Para tu corazón, tal vez para el mío, para nuestra percepción podría ser no malo, pero tal vez en lo que te estás involucrando, tal vez lo que estás diciendo, tal vez lo que estás decidiendo, tal vez lo que estás pensando, no es lo que Dios quiere, o de alguna manera ligeramente te va a desviar de los caminos de Dios. Y recuerda, si tú te vas desviando un poquito de lo que es recto, mientras más vayas avanzando, más abierto será el camino fuera de la rectitud. Todo camino en diagonal te va a desviar del camino recto. Todo camino en diagonal siempre te va a desviar del camino recto. Aunque al principio pareciere una ligera desviación, lo cual más adelante, con el transcurrir del tiempo, es un apartarse de la fe. Así que ten mucho cuidado. El relativismo moral ha ayudado mucho a que tú y yo podamos pensar que todo lo que hacemos es moralmente aceptable. El relativismo nos va a enseñar, y estoy mucho hay mucho de esto en este mundo de ahora, y el relativismo me hace pensar a mí que mientras que yo digo que no sé, que la luna es de queso, tú puedes decir que la luna es de pan, y otra persona puede decir, no, la luna es de miel, y cada uno tiene su propia verdad. Entonces, bueno, tú dices que la luna es de queso, está bien, es tu percepción, la respeto. Yo digo que la luna es de queso, es mi percepción, y yo la respeto, y así. El relativismo moral me hace entender que puedo cambiar de percepción según mis experiencias y según la situación. Y ese es el aroma de la nueva moralidad. Por eso es que, y esto no es algo que sucede de ahora, eso es de antes, por eso es que Salomón dice, para el hombre, sus propios caminos son limpios. Él no va a decir a sí mismo, no, lo que estoy haciendo es mal. Tienes que ser una persona muy honesta, muy sincera consigo mismo y sincera con Dios, pero decir, sí, Señor, yo estoy equivocado. Normalmente el relativismo moral nos ayuda a tener un criterio subjetivo de las cosas y emito juicios diciendo que, bueno, tal persona piensa que la luna es de miel, tal persona piensa que la luna es de pan, yo pienso que la luna es de queso, y esa es mi verdad, él tiene su verdad, y el otro tiene su verdad, así que todo está bien. Lo cual es completamente errado. Hay una sola verdad y el creyente debe de dejarse guiar por verdades absolutas. Por eso es que el proverbista dice,
aunque te pareciera limpio tu propia opinión, las verdaderas intenciones que te impulsan a hacer las acciones que haces ahora, Dios las conoce. Por eso dice, pero Jehová pesa los espíritus. Él tiene una balanza justa. Él realmente sabe el criterio que estás usando. Él llama a los creyentes a usar o a tener en su mente y en su corazón verdades absolutas de principios de la palabra de Dios para determinar su accionar en este mundo y no dejarse llevar por el relativismo o por el criterio subjetivo de simplemente creer una cosa y es mi verdad, yo respeto la otra verdad y respeto la otra verdad, y eso no es así. Así que algo que debemos entender es siempre, y nos va a llevar este proverbio a poder pensar un poco en la actitud y en los deseos más hondos de nuestros corazones para saber si estos se alinean con la voluntad de Dios. El primer versículo ya nos ha dicho que podemos tener decisiones, pero al final Dios es que permite que las cosas sucedan y Él afirma las decisiones que tenemos. Así que si tú quieres realmente poder tener pensamientos y deseos y logros que con el tiempo se concreten, se cristalicen, pues desea lo que Dios desea. No desees lo que tú desees, porque para ti es bueno y tal vez nadie te va a hacer cambiar de opinión, pero no necesariamente porque a ti te parezca bueno, le parece bueno a Dios. No porque a ti te parezca mejor, le parece mejor a Dios. No porque a ti te parezca fácil, es lo apropiado para Dios. Así que así te parezca fácil, bueno y conveniente, no significa que a Dios les parezca bueno, santo y agradable. Así que pensemos mucho en eso, de lo que estamos haciendo. Todos los caminos son limpios, te parecerá bien lo que haces, pero realmente tal vez tú y yo estamos desagradando a Dios en lo que estamos haciendo y creemos que hacemos bien. Así que pensemos un poquito en eso. No te dejes llevar por esta corriente de este mundo que cree en el relativismo y que todas las cosas son según al criterio del mundo, lo cual es completamente errado. Entonces la solución que va a dar Salomón es, tercero, encomienda a Jehová tus obras. Filtra todo lo que tú piensas a la luz de la palabra de Dios. Por eso que Pablo decía, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Tu filtro moral debiera ser la palabra de Dios. ¿Qué aconseja la Escritura? ¿Qué aconseja la palabra de Dios? ¿Qué directrices te da la palabra de Dios? ¿Es algo que la palabra de Dios apoya lo que piensas? ¿Es eso correcto? ¿Es lo que la palabra de Dios enseña? ¿La palabra de Dios está respaldando lo que tú estás decidiendo, lo que tú crees, lo que tú estás abrazando como una verdad? Si no lo respalda, pues tienes que abandonarlo. Eso es definitivo. Por eso que Dios afirma, dice, los deseos del corazón del hombre cuando esos están alineados con la voluntad de Dios. Por eso dice, encomienda a Jehová tus obras, o sea, tus acciones, lo que tú piensas hacer. Porque tú puedes desear muchas cosas y al final Dios es que dice si va o no va. Versículo 2, tú puedes decir y tratar de justificarte ante Dios y decir, pero ¿por qué no quieres que esto suceda, Dios? Si lo que yo estoy haciendo no estoy haciendo nada malo. Pero para ti son limpios, pero para Dios no. Tú tienes y yo tengo una mirada sesgada de las cosas. Tú no ves todo el panorama completo. Tú no sabes si esa decisión que tú estás tomando mañana más tarde te va a apartar de Dios. Puedes autoconvencerte y decir, no, pero no estoy haciendo nada malo, pero yo estoy seguro que no pasa nada. ¿Cómo sabes? ¿Qué criterio bíblico has usado para examinar lo que tú estás haciendo, o decidiendo, o pensando, o anhelando? Hermano, no he usado ningún criterio bíblico, entonces estás en un grave error. Tienes que usar un criterio bíblico para saber lo que vas a hacer. Y estoy hablando de decisiones trascendentes, ¿no? No, por ejemplo, con qué te vas a vestir o qué vas a tomar desayuno. No, me refiero a decisiones trascendentales. Por eso es que el proverbio en el versículo 3 dice, encomienda a Jehová tus obras y lo que piensas, lo que deseas, lo que anhelas, va a ser afirmado. Si esto está encomendado, si esto se alinea con la voluntad de Dios, si esto es lo que tú deseas, lo que tú estás anhelando, está alineado con la voluntad del Señor.
Pero si vivimos siendo creyentes un hábito de gratificarnos a nosotros mismos, de ser hedonistas, de buscar tu propio placer, tu propia comodidad, tu propio confort, antes que la gloria de Dios, pues frito pescadito, porque Dios no va a respaldar las cosas que haces. Algo muy sencillo. Si tú tienes la diligencia de querer ahondar un poco más en esto, te vas a dar cuenta que en Efesios capítulo 1 dice muy claramente que tú y yo nacimos para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, si tú vas a Primera de Pedro capítulo 2, te vas a dar cuenta que más abajo, en el versículo 2, casi terminando, o la mitad, perdón, del capítulo 2, vas a darte cuenta después del 11, vas a darte cuenta, perdón, antes del versículo 11, te vas a dar cuenta que el llamado del creyente, como piedras vivas que somos, ¿sí? Como nación santa, como linaje escogido, es anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, toda tu vida tiene que desembocarse a darle la gloria a Él. Pero si tú y yo comenzamos a vivir para gratificarnos a nosotros, conservar el confort de nuestras vidas, las comodidades, no queremos arriesgarnos, no queremos gastarnos por la obra de Dios, no que flojera, no que incomodidad, no me siento tan cómodo en hacer estas cosas. Si alimentas a tu alma y la habitúas a nunca a darse a Dios, siempre tu corazón va a estar inclinado a buscar tu propio beneficio antes que Dios. Vas a anteponer tu voluntad antes que la voluntad de Dios. Entonces, tú todo lo que tú quieres hacer en el nombre del Señor, nada va a salir bien, porque no hay nada que quiera gratificar a Dios ni glorificar a Dios. Y sin darte cuenta vas a caer en el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Es buscar el placer propio como último fin. Los griegos hacían eso y es algo que Santiago reprocha a la iglesia en el capítulo 4 de su epístola en el libro de Santiago. Así que cuando nosotros buscamos nuestro deseo como fin último de la vida, pues estamos yendo contra la corriente. En vez de ir a lo que el Señor nos dice, estamos yendo en contra de su voluntad. Entonces, eso está rompiendo este versículo 3. No estás encomendando, estás haciendo tu propio camino, estás haciendo tu propio sendero, estás viviendo tus propias luchas. ¿Cómo es que, y hay cristianos así que sufren porque sienten que no tienen el favor de Dios, sienten que Dios nos bendice lo que hacen y se preguntan por qué, porque sin darse cuenta están haciendo esto, ¿no? Vivir habituados a gratificarse ellos en vez de glorificar a Dios. No están anteponiendo la voluntad de Dios en nada de lo que hacen, simplemente están recibiendo esporádicamente pequeñas bendiciones de parte de Dios, porque no tienen el tino de buscar la voluntad de Dios y el arrojo de decir y la valentía de decir, no, yo voy a vivir por la voluntad de Dios. No, simplemente se mantienen al borde, al margen, y como que un día se quieren comprometer, pero después no, y están en ese coqueteo todo el tiempo. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 que una persona de doble ánimo, y ese en el griego significa de doble mentalidad, dice no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque son como las ondas del mar. Un día están así y ahí retroceden, avanzan y retroceden, y una persona así no puede agradar a Dios. ¿No me crees? Lee Santiago capítulo 1. Así que por eso es que, y estamos viendo cómo es que realmente puedes vivir de una manera dentro de los propósitos de Dios. Es cuando tú encaminas tu propia vida. Encaminar significa tú vas por el sendero. No es que tú caminas por un bosque y esperas que Dios haga el camino a tus pies. Eso no es así. La vida cristiana no significa eso. Tú caminas donde el Señor camina, sigue los pasos que Él sigue. Tú caminas por donde va. Si no caminas por donde va, estás yendo por donde quieres ir, pero no por donde Dios dice que vayas. Así que tenemos que entender lo que la Escritura dice. Dice, y tus pensamientos serán afirmados. Si tú no encomiendas, no pueden ser afirmados tus pensamientos. Así que, y esto lo ha repetido en otra oportunidad, por ejemplo, el Proverbios capítulo 3 lo dice muy, muy, muy claramente, ya al principio ya de nuestra enseñanza de Proverbios, versículos 5 y 6 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él, no tú.
No son tus veredas, son las veredas de Él donde tú caminas. Lo que tiene que hacer es tu corazón confiar. Y la vida cristiana tiene una gran cuota de confianza en Dios. Tu caminar diario, cuando tú encomiendas, y es difícil para el que está muy acostumbrado a ser autosuficiente, a que Dios comience a tocar áreas de su vida. No le gusta. A la persona autosuficiente y con un grado de orgullo no le gusta que Dios comience a tocar áreas de su vida. No le gusta que Dios comience a desnudar sus propios pecados. No le gusta que Dios comience a disciplinarlo en pequeñas cosas en su propia vida. No le gusta porque está acostumbrado a hacerse sus propios caminos. Pero Dios no nos ha llamado a seguir nuestros caminos o que Dios se amolde a nuestros planes. No es que vamos en un carro y metemos a Dios a la maletera para que nos vaya por donde queremos ir. No, Él es el piloto y tú vas en el asiento de atrás en la ruta que Él te lleve. Así que, y es muy claro esto, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Por qué debieras de confiar en el Señor de todo tu corazón? ¿Y cómo es de sabia la palabra de Dios que no deja un cabo suelto? Mira, yo te digo algo, Dios tiene toda la autoridad para decirte obedéceme y no decirte el motivo por qué tienes que obedecerle. Y está bien. A veces claro, humanizamos un poco a Dios y decimos, yo recuerdo que cuando era adolescente, mi mamá me pedía algo y le decía, ¿pero por qué? Y yo tenía esa bendita costumbre de decirle, ¿pero por qué? ¿Pero para qué? Y no entendía el principio de la obediencia. Mi mamá a veces de enojada me decía, ¿pero a ti qué te importa? Tú solo hazme caso, me decía así. Porque o sea, obviamente mi mamá veía un panorama más completo, yo solo era un niño que subsistía de lo que mamá me daba de comer, me vestía y todo eso. Y no entendemos que con Dios es lo mismo. Y cómo es de bueno Dios que a veces también nos dice, te digo esto por tal razón, ¿no? Cuando no tiene la obligación de hacerlo. Y a veces humanizamos a Dios, decimos, no, Dios tiene que explicarme por qué quiere que yo sea santo. Dios tiene que explicarme por qué quiere que le sirva tanto. Dios tiene que explicarme por qué tengo que adorarle. ¿Por qué? A ver, explícame, dame un sustento de por qué tengo que hacerlo. Y humanizamos a Dios. Yo una vez me puse a pensar, y yo no puedo ser Dios, porque yo explotaría en un segundo de enojo, porque es imposible que Dios tenga, bueno, a mi criterio humano, digo, ¿por qué Dios tiene tanta paciencia? ¿No? A veces uno carece de la paciencia que Dios tiene, pero Dios es bueno y Él te explica por qué. Versículo 4 dice, todas las cosas las ha hecho Jehová para sí mismo, dice, y aún el impío para el día malo. Pablo le decía a los colosenses, todo es de Él, para Él y por Él. Sean hechas todas las cosas, dice. Es interesante que esto armoniza preciosamente con el Nuevo Testamento, donde nos habla claramente Pablo ahí. Es más, Jesús decía, el Padre ha puesto todas las cosas bajo mis pies, bajo mi autoridad. Este verso sin, nos muestra de una manera muy breve, pero muy alturada, la autoridad de Dios. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí, aún tu vida. Todo, todo. No hay nada, no hay ni una partícula en este universo que no le pertenezca a Dios. No hay nada. Así que, ¿por qué? Y eso es en respuesta, y pareciera que no, ¿no? Cuando lo lees como dichos aislados, pero es una respuesta al versículo 3. ¿Por qué tienes que encomendar a Él todos tus caminos? Porque Él ha hecho todas las cosas para sí. Él es más sabio que tú, sus caminos son mucho más altos, sus pensamientos son mucho más grandes, él tiene el panorama completo de las cosas, él sabe el pasado, el presente y el futuro, tú ni siquiera sabes lo que va a suceder mañana más tarde, es más, te puedo apostar que no te acuerdas del desayuno que tomaste ayer y estás pensando ahorita. Pero Dios sabe todas las cosas, Él las sabe. Todas las cosas las ha hecho para sí mismo. Él es grande. Él no tiene por qué darnos explicaciones de por qué tienes que servirle. Pero sin embargo, Él te lo dice. ¿Por qué debieras tú
la disposición de tu corazón del versículo 1, ponerlo a los pies del Señor. ¿Por qué debieras tú decir tus caminos? Espérate, ya, yo deseo viajar, pero es el momento apropiado, es lo que tengo que hacer, hay algo que Dios me está demandando antes. Ya, yo quiero comprometerme. ¿Es la persona correcta? ¿Es el tiempo correcto? Ya, yo quiero plantar un negocio con tal persona. ¿Será la persona correcta? He orado a Dios. ¿Será el producto que quiere? ¿Será esto? ¿Será el otro? Ya, ya, ni decir que tienes que preguntar si voy a congregar o servir, porque es algo que está explícito en las escrituras, eso ni se pregunta. Esa pregunta yo ofende. Pero hay preguntas trascendentales que debieras hacerte delante de la presencia de Dios, porque todas las cosas las ha hecho para Él. Y al final todos los lineamientos del hombre, de la vida humana, de la historia de la humanidad, van a desembocar a sus propósitos. Y si no estás en los propósitos de Él, pues lastimosamente tengo que decirte que te quedas fuera del grupo de aquellos que están buscando la voluntad de Dios. Así que hay que entender esto muy claramente. Y vivimos en una cultura evangélica donde pensamos o que bien Dios puede esperar por nuestra consagración, Dios puede esperar por nuestra santidad, Dios puede esperar nuestro servicio y Dios puede quedarse en la cola de espera, en el patio de espera, mientras que hacemos todas nuestras cosas y después Dios ya le atendemos, ¿no? Y lo llamamos al Señor, adelante Dios, ¿no? Como si Él fuera un ítem más en nuestra larga lista de quehaceres diarios. Y eso no es así. Entiende. Y cuando tú leas la escritura y el libro del proverbista, te va a mostrar la grandeza de Dios. Él ha hecho todas las cosas para sí. Él no puede esperar. Tú no puedes decirle a Dios, no, mañana te voy a servir. No, ya después me consagraré. Ya, bueno, después oraré. Ya después haré esto. Ya después haré el otro. Ya después me haré. Ya después me voy a poner bien. Que acabe estas cositas y yo me voy a poner en fa. Estás haciendo esperar al Dios de todo el universo. ¿Te parece propio eso? Si citas a alguien, una persona, y tiene que esperarte media hora o tú lo esperas media hora, ¿no te incomodas? Qué impuntual, ¿no? Ya estás pensando algo mal de esa persona, o que no va a venir, o que es un impuntual, o que no le importa lo que vamos a conversar o lo que vamos a tratar. Es una falta de respeto, pero sí podemos hacer esperar a Dios. Y es más, podemos hacerlo esperar años de años. Por tu consagración, por tu fidelidad, por tu servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y la lista es larga. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún el impío para el día malo. Ahora, esto no significa que Dios crea malvados para castigarlos. No significa eso. Eh, lo que está diciendo ahí claramente, y lo sabemos, Romanos capítulo 3, sentamos la base en esto, todos los hombres son malos, tú y yo, que estamos viendo esta transmisión. La diferencia entre la gente que no conoce a Dios y tú y yo, que estamos viendo esta transmisión, y espero que seas creyente, es que tú y yo hemos sido salvados por el Señor. Es la única diferencia entre estas personas. Nosotros, Dios ha derramado gracia y hemos dado su gracia en nosotros, y en ellos no ha obrado activamente. A nosotros tuvo que transformarnos el corazón para creer en Él, porque si no, ni tú ni yo estaríamos aquí. Así que nos ha tenido que transformar para creer en Él. Si no, seguiríamos igual que toda la gente del mundo, haciendo de nuestra vida lo que queríamos. Entonces, ¿qué significa que Dios ha creado aún el malo aún el impío para el día malo? Significa que Dios aún se glorifica en el castigo de los malos. Romanos capítulo 9, versículo 22 dice que son vasos de ira en el cual Él deposita su ira y es un mostrario de la ira de Dios. Versos antes, dice muy claramente que aquellos que son salvados son vasos de su amor, de su misericordia, donde Él muestra su misericordia en ellos, en nosotros, perdón, en los creyentes y en los injustos, los que no han sido transformados, los que no han creído, ellos son mostrarios de la ira de Dios. Además, léete todo el capítulo 15 de Apocalipsis, vas a darte cuenta que los ángeles están cantando, justos y verdaderos son todos tus juicios, y versos antes, Dios ha emitido una de las copas, de las 7 copas finales de los 21 juicios en la gran tribulación. O sea, acaba de emitir un juicio y los ángeles le cantan, justos y verdaderos son todos tus caminos. Rey de los santos todavía le dicen. Porque aún Él
tiene gloria cuando aplica su justicia sobre los malvados, porque se merecen el castigo todos aquellos que practican el pecado. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo y aquellos que van a ser juzgados? Que Dios nos ha salvado. Por eso, ese debe ser el motivo. Si Dios te ha mostrado gracia en la salvación y no ha querido pasarte por alto, sino que se detuvo y te salvó, porque Él quiso, sin nada que en ti ni en mí que fuera extraordinario a diferencia de ellos, y nos quiso salvar por pura gracia. ¿Quiénes somos nosotros para negarle la adoración, la alabanza, nuestro servicio, nuestra santidad? Es más, es poquísimo lo que le damos a Dios de lo que Él realmente merece. ¿Te das cuenta? Es poquísimo a comparación de todo lo que nosotros le damos. Ahora, si tu corazón y el mío se cerrara y diciendo, no me convences, no me parece que Dios tenga que intervenir en mi vida. No me parece que Él tenga que tener control, o no me parece que mis planes tengan que subordinarse a los planes de Dios. Mucha gente tiene un problema con eso, que no le gusta subordinar sus planes, no le gusta que Dios rompa su rutina, no le gusta que Dios cambie sus caminos, no les gusta que Dios inmiscuya sus dedos santos en sus vidas, no les gusta. No, si yo hago esto voy a tener que cambiar tal cosa, si yo hago esto va a suceder esto y voy a tener que dejar tal cosa, y no les gusta. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama autosuficiencia y soberbia. ¿Por qué? Porque preferimos llevar las riendas de nuestra propia vida nosotros y no decirle, Señor, toma las riendas tú. Y queremos nosotros decir, no, mira, yo respeto al Señor, ¿eh? Y me persino. Yo respeto a Diosito, y yo bien con el Señor todo, pero que si me juega mi vida, ahí nomás, yo estoy tranquilito, yo sé llevar mis cuentas, yo sé llevar mi vida, yo sé llevar mis cosas, y caminamos por el rumbo, por la vida solos, ¿no? Y hacemos nuestros planes. Mira lo que dice, muy curioso, el proverbista va dando dardo tras dardo, versículo 5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente lo quedará impune. Es curioso porque y cuando tú lo lees aislado dices, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero ahora sí tiene sentido, ¿te das cuenta? O sea, si no entiendes que Dios es grande, que Dios es soberano y Dios es grande y no vives reanimado, no sé, si no vives sorprendido por su grandeza y sorprendido por su soberanía y al ver expectante su grandeza y su soberanía, tú dices, no, sí, Él es grande y él tiene control de todo. Entonces, yo voy a subordinar mi vida a sus propósitos. Pero cuando tú dices, no me parece tan grande, no lo dices con palabras, pero en nuestra mente puedes pensar. Porque si Él fuera grande, tú le darías todo, le darías la alabanza según la grandeza que le merece. No habría nada de tu vida que no le perteneciera al Señor. Dejarías que sea invasivo en tu propia vida, ingresando a cada rincón, a tu matrimonio, a tus finanzas, a tu dinero, a tu cuerpo, a tu salud, a tu sexualidad, a todo. Y es un tema profundo, ¿eh? Pero cuando pensamos que no, o por lo menos hay esa resistencia en el corazón, ¿qué sucede? El Señor, que mira lo que dice, mira qué hermosa la palabra, versículo 2, que pesa los espíritus, el Señor que pesa los espíritus, que conoce cada corazón, desnudo están ante Él todas las cosas, Hebreos capítulo 1. Eh, si piensas que no, perdón, ese es Hebreos capítulo 10, si piensas que no, hay una cierta resistencia y oposición en tu corazón al trato de Dios en tu vida, simplemente Dios dictamina tu actitud y mi actitud. Mi actitud y tu actitud sería, eres un altivo de corazón. ¿Por qué eres soberbio? Porque soy soberbio. Porque digo, no, gracias. Le pongo no, gracias. Ahí nomás, déjame a mí. Y a mí me ha pasado que yo he visto por la calle gente que necesita ayuda realmente. Y yo le he dicho, pero señor, le ayudo. No, no, gracias, ahí nomás. Bueno,
Normalmente ya nadie se detiene a darte, por eso creo que la gente ya ni ayuda a nadie, ¿no? Por eso tipo esa soberbia que hay en el corazón humano. Y todos tenemos eso, no creas que es algo que está solamente en algunos, ¿no? Todos tenemos un grado de altivez en el corazón, un grado de, de egocentrismo, un grado de egoísmo, un grado de soberbia. Y el proverbista dice, es abominable a Jehová todo altivo de corazón. El único ser en el mundo que no necesita ayuda para nada es Dios, porque Él es el originador y la causa primaria de todas las cosas. Él te dio vida a ti. Es más, Él sustenta tu vida. Si Él quisiera, te da un paro cardiorrespiratorio ahorita mismo y te quedas fulminado en el piso y no hay mejor doctor ni los doctores de Cuba que te puedan salvar. Si Dios quisiera, te das un tropezón en la ducha, te caes de nuca, te destapas y ahí nomás quedaste. Si Dios quisiera, puede explotar tu celular en tu propia mano mientras estás hablando por teléfono, frito pescadito. Si Dios quisiera, pueden atracarte por la calle y robarte y asaltarte y darte un tiro, porque hay gente que así que no le importa, hasta por un sol te meten un balazo y te mataron. Si Dios quisiera, permitiría que la plaga esta que hay ahora tocara tu morada, ingresara sigilosamente y en pocos días nada más quedar fulminada. Pero Dios no quiere. Mira cuán grande es su misericordia. Por eso no seamos orgullosos. No digas, yo no necesito ayuda. ¿Cómo es el camino hacia la humildad? Cuando tú reconoces, dices, estoy mal, yo necesito ayuda, necesito consejo, necesito que me encamine, necesito acercarme a otra persona que me inyecte en su fe. Necesito volver a empezar. Necesito reconectarme con Dios. Necesito dejar lo que estoy haciendo en pausa y decir, Señor, ya, ¿qué quieres? ¿Qué estoy haciendo mal? Y Dios te dirá seguramente todo. Ya, entonces, me reinvento. Pero cuando decimos no y queremos vivir a nuestra, enrollamos nuestro mapa, no sabemos ni leerlo, lo enrollamos y ya, por acá será, pues por acá, por acá será y voy por acá, ¿no? Y no queremos pedir consejo a nadie y nos creemos los supermanes porque tal vez así nos educaron, porque así vivimos y nos acostumbramos así, pero en la vida cristiana no es así. Mi amado hermano, desiste de eso, no es así. Es vivir bajo la cobertura de Dios, vivir bajo lo que Dios quiere, vivir bajo sus planes, caminar en sus planes, caminar en sus propósitos. Por eso dice el proverbista, abominación, vomitivo, nauseabundo, si quieres entender un poco más. No has olido algo que alguna vez te ha provocado náuseas y querer vomitar? Ya, bueno, eso significa la palabra abominación, nauseabundo. Dice, le parece nauseabundo el orgullo a Dios, la altivez de corazón. Dice muy claramente, a una persona así no quedará impune. O sea, se le acusa de culpable. ¿Por qué? Porque no quiere. Y esto se aplica al Evangelio. Una persona que no quiere aceptar a Cristo o recibirlo en su corazón, en síntesis, es una persona que no quiere que sus pecados sean castigados en la persona de su Hijo y perdonados en él mismo. Quiere simplemente portar sus pecados y eso en la ecuación de la Biblia es ser castigados por sus propios pecados. Porque recuerda que hizo Cristo en la cruz es pagó por los pecados ajenos. Y si tú no quieres que Cristo pague por tus pecados, es porque tú quieres pagar por tus tuyos propios. Así que, ¿qué significa eso? Que Dios tiene que condenar tus pecados. Eso es lo que dice el proverbio. Por eso dice, todo altivo de corazón soberbio que no quiere la ayuda de Dios, dice, no quedará impune, va a recibir el castigo que quiere recibir porque vive una vida en su propia pecaminosidad. El orgullo es pecado, la soberbia es pecado, la altivez de corazón es pecado, la falta de reconocimiento en tu propia vida es pecado también. Eso es pecado. Cuando tú y yo decimos, no, Señor, gracias, es pecado. Así que, ¿qué tenemos que hacer el proverbista? Y vuelve otra vez a reincidir él en esto, es, vuélvete a Dios. O sea, vemos, y aquí es curioso porque va una línea de pensamiento muy bonita. Primero te está diciendo, todo lo que tú deseas, ponlo en los pies del Señor. Tú puedes decir, no, tú está bien, Dios. Él te va a responder en el versículo 2. Todos los caminos son limpios al hombre. ¿Estás seguro que está limpio tu camino? Tú puedes decir, no, pero está todo bien, no te preocupes.
Dios te vuelve a repetir en el versículo 3. Mejor dame tus caminos y tus obras a mí, porque al final yo puedo hacer que eso que tú deseas sea firme, cuando tú confías en mí. Te dice Dios, ¿no? De buena gana. Y tú dices, no, está bien, ahí, Señor. Versículo 4 dice, mira, yo he creado todas las cosas. Si no me entiendes, a ver, cátame, cuac, a ver si me entiendes. Yo he creado todas las cosas para mi propia gloria. Por eso tienes que entregarme tu vida a mí. Yo sé cuidarlo. Te dice Dios, te trata de convencer. Y tú dices, no, pero está bien, gracias, no, no insistas, está bien. Yo puedo cuidar mi propia vida, yo puedo hacer mis propios planes, no te preocupes. No necesito que alguien más los administre, ¿no? Yo estoy bien. Y Dios frunce el ceño y dice, abominación es a mí todo altivo de corazón. O sea, ya llegó un punto en que Dios te dice, estás siendo orgulloso, estás siendo soberbio. Tú crees que estás haciendo bien, estás haciendo mal. Me hace recordar a cuando yo tengo pequeños pleitos con mi hija Dafne, cuando ella se enterquece en algo y yo le digo, Dafne, pero no se hace así, hija. Y le hablo bonito, le digo, ya mi tono de voz va subiendo, Dafne, no se hace así, entiende. Y mira, no, pero así quiero yo. Se encoge, ¿no? Yo digo, ¿por qué es tan necia? Digo, así son los niños, ¿no? Porque no entienden el panorama completo que los adultos vemos. Sin embargo, Dios sí ve el panorama completo. Por eso es que Él cierra puertas, abre puertas, estropea cosas y permite que otras cosas se levanten en tu vida. Y tú dices, ¿por qué Dios hace eso? Porque tú no sabes llevar tu propia vida bien. ¿Te das cuenta? El libro de Proverbios es más que maravilloso. ¿Cómo vuelvo a Dios entonces? Cuando ya le regué todo, ¿cómo vuelvo a Dios entonces para poder hacer las cosas bien? ¿Cómo es que yo vuelvo al Señor? Mira, qué curioso, porque va dando esperanza. Es bonito, esta sesión me ha gustado, me gusta bastante. Da esperanza y es muy precioso. Mira lo que dice el versículo 6. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. O sea, el orgullo, la altivez, lo vuelve es implícito lo que está diciendo es pecado. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Qué bonito, mira, es interesante porque lo primero que está diciendo es, aquí el proverbista es, a diferencia de que yo podría enojarme con mi hija Dafne, Dios tiene paciencia. Y como lo dije anteriormente, ¿no? Dios no tiene que darles explicaciones de nada, te lo juro, o sea, no debe, porque no tiene por qué darte explicaciones de nada. ¿Por qué tendría que darte explicaciones? ¿Tú recuerdas a tus padres cuando eras niño? En todo caso, le preguntabas a él, tenías que decirle, oye, papá, mi día está tarde, de trabajar, o papá, ¿cuándo te has recibido de sueldo y cuándo te has gastado? Jamás. Ahora los chicos, en estos tiempos, los chicos son respondientes a sus padres, pero en los tiempos anteriores, ¿qué vas a hacer eso? Nada. Papá decía a la mesa, papá decía a la ducha. Mamá decía a la mesa a comer, nada, que no, que tengo flojera, que mañana voy, que déjamelo ahí, nada, eso no existía, eso no existía. ¿Qué iban a responder a mamá, papá? Un sopapo ahí nomás quedaba, nada, eso no existía. Y pensamos que Dios es como nuestros padres actuales, ¿no? Que podemos decir, ay vieja, ay viejo, y Dios no es así. No es que tú puedas agarrar a Dios y amoldarlo a tu propia vida. No se va a amoldar jamás a tu propia vida. O tú te amoldas a Él o te quedas vagando ahí haciendo lo que tú crees que está bien, ¿no? Y viviendo ese trajín y ya está, ¿no? Y Él siempre va a estar abierto a invitarte a sus bendiciones y a su vida, pero si tú quieres vivir como una ovejita sola, pues, es, como dirían los jóvenes, es tu roche, ¿no? Es tu tema, ¿no? Pero no es lo que Dios quiere, no le place a él eso. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo es eso? Dios tiene paciencia. Algunos de los atributos de Dios es la longanimidad, que significa la largura de ánimo. O sea, Dios tiene paciencia para aguantar nuestro capricho, nuestra rebeldía, nuestro altos y bajos, nuestra inconstancia, nuestra impaciencia, nuestra impulsividad de querer ayudar a Dios para que las cosas se muevan más rápido. Dios tiene paciencia. Él ve nuestra naturaleza caída y los rezagos de la naturaleza caída, aún siendo creyentes, y dice, tengo misericordia.
Él se compadece. Yo a veces, llega un punto cuando mi hija a veces se enterca en cosas y llora, yo me compadezco de su llanto, aunque sé que está haciendo mal y debería castigarla, pero a veces la miro, la abrazo y con amor le explico, porque ¿qué sacó pues castigándola? Más se enterca. Entonces tengo que explicarle con misericordia, porque entiendo que ella no entiende como yo entiendo las cosas. ¿Me entiendes? No es que sea discapacitada mental, sino que ella no puede entender el panorama como yo lo entiendo. Y es lo que pasa con Dios. Él no, tú no entiendes como Él entiende las cosas. Por eso Él te mira con misericordia. Y verdad, ¿qué significa la palabra? La palabra es esa agua pura que limpia constantemente y hace que tú y yo nos amoldemos. Es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero ¿por qué no estamos enteramente preparados para toda buena obra? Porque la Biblia no nos corrige, no nos enseña, no nos instruye, no nos redarguye. ¿Y por qué no hace eso? Porque no la consideramos útil. Y si no la consideramos útil, significa que ni la abrimos para leer. ¿Te das cuenta? Entonces, la misericordia y la verdad, va a corregir nuestro pecado. Ese orgullo que está en nuestro corazón no se quita yendo al psicólogo. Esos son, amados hermanos, son cosas que el psicólogo te va a recetar un par de pastillas, va a citar a Sigmund Freud, va a citar a alguien por ahí de los psicólogos de esos tiempos, te va a decir que la culpa es tu entorno, que la culpa la tiene tus padres, o es por herencia genética, va a culpar a 50.000 al gato, al perro, a todo mundo, pero no te va a decir el verdadero problema. La palabra de Dios te va a decir, tú eres el responsable de tu propia vida. Cuando ya tú tienes uso de razón y tienes la libertad de tomar decisiones, tú eres responsable de tu propia vida. No es que en el cielo Dios te va a decir, bueno, pues tú no eras fiel porque tu papá o tu mamá o porque la vecina o porque el vecino, o porque tu jefe, porque la jefa o porque tu entorno o porque naciste así, medio torcidín. No sé por eso, va a ser tu propia responsabilidad, mi propia responsabilidad. ¿Cómo corriges el pecado cuando tú dices, tomas en serio la palabra de Dios y tomas en serio la grandeza y la soberanía de Dios? Si Él es santo, grande y soberano y controla todas las cosas, caray, no te opongas a su voluntad entonces, porque te estás enfrentando al grande y soberano Dios. ¿Sí me entiendes? Y dice, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo puedo hacer para apartarme del mal camino? Cuando yo le temo a Dios, cuando yo entiendo que a Dios le desagrada lo que yo hago, cuando yo entiendo que caminar mi propio sendero no es lo que Dios quiere, cuando yo entiendo que yo no puedo vivir mi vida como un náufrago y decir, bueno, Dios, gracias, yo ahí nomás. No es así, así no es la vida cristiana. Y si te enseñaron que es así, pues te enseñaron mal, porque así no era, así no es la vida. Te hablo con franqueza porque ¿qué saco mintiéndote? Así no es la vida cristiana. La vida cristiana es cuando tú y yo caminamos en lo que Él quiere que hagamos. Y si no lo estás haciendo, pues te encaminas y ya está. No puedes estar forcejeando con Dios. No, no se forcejea con Dios. No juegues a las vencidas con Dios. Dios te va a ganar igualito. Así que hacemos la voluntad de Dios, simplemente nos quedamos en el limbo. Así que cuando yo temo a Dios y cuando yo comienzo a buscar la sabiduría de Dios, yo entiendo y puedo discernir, ah, no, a Dios no le gusta esto. Ah, no, no creo que Dios quiera que yo haga esto. Ah, no, no creo que Dios le agrade esto. No, si yo hago esto, voy a perder tiempo de comunión con Dios. No, si yo me involucro en esto, voy a dejar de congregar. No, si yo hago esto y si pongo acá, voy a chocar con mi diezmo. No, si yo hago esto, en vez de estar con mi familia edificándola, no, entonces no, no. Y comienzo a respetar a Dios y entiendo y me voy amoldando a la vida de Él, a sus caminos, y comienzo a ser prosperado. ¿Por qué? Porque estoy en el camino correcto, sino lo que es correcto. Pero si yo quiero toda la vida hacer mis cosas a mi manera, tal vez nuestros padres nos dieron la libertad de hacer lo que queríamos. Saltábamos en el sofá, subíamos a la silla, comíamos sentados sobre la mesa y hacíamos cosas que nuestros padres, bueno, ya déjalo, pues son niños. Pero la vida cristiana no es así. Así no es. Hay normas, hay parámetros, hay cosas que tú y yo tenemos que entender.
y fuimos criados tal vez con libertades, ¿no? De hacer lo que queríamos. Y creemos que eso también se puede hacer en la vida cristiana. No, Dios es bueno, Dios es chévere, Dios es paz y amor, ¿no? Él me entiende, Él conoce mi corazón. Entonces yo voy a hacer esta cosita, y bueno, ya, si me queda tiempo, pues ya lo buscamos, conversamos un ratito, y no es, y no es tu amigo del barrio que lo llamas chiflándolo y baja, ¿no? No es así. Él es el Dios grande de todo el universo. Grande, ojo, grande. Así que no podemos hacer lo que querramos con el Señor. Versículo 7 dice, ¿cómo sé yo que ya estoy haciendo lo que es correcto cuando tengo una vida transformada? Te lo va a decir el versículo 7. ¿Cómo así, hermano? Explíqueme. Mira, posa tus ojos en el verso 7 y le vas a dar cuenta. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Este verso ha sido interpretado de maneras equivocadas. El que lo lee normalmente piensa que es que Dios pone a tu enemigo y de pronto tu enemigo ya no es tu enemigo, ya eres tu pinky, ¿no? Ya es tu amiguis, es tu mejor amigo. No es así. Lo que está diciendo el verso es cuando el justo retoma ese caminar y dice, cuando tiene un camino agradable, dice, a los enemigos del propio justo, ¿qué hace este enemigo? Él los hace estar en paz con él. Él mismo los hace que ellos estén en paz consigo mismo. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque obviamente un justo, un creyente que está caminando en los caminos del Señor, pueden odiarlo, pero él no va a odiar. Pueden querer hacerle daño, pero no va a hacerle daño a nadie. Pueden hablar mal del, pero normal, no va a hablar mal de nadie. Lo pueden perseguir y lo pueden calumniar, pero él tranquilo, él sabe que no es verdad, así que tranquilo, el perfil bajo, él no se hace problemas con nadie. Hace estar en paz. Él mismo provoca que la gente que lo odia dice, ¿por qué es así? O sea, le da más bronca porque no hay de dónde cogerlo, porque cada vez que le lanzan algo, él no lo regresa. Él se queda quieto. ¿Me odias? Ódiame, yo te quiero. Tú me odias, yo te amo. Tú me maldices, te bendigo en el nombre del Señor. Y eso aplica a todo. Un verdadero creyente que esté en una correcta relación con Dios no tiene cólera con la gente. No los odia. Tendrá, claro, como todo ser humano, en momentos de tensión, de estrés, que se cambia un poco el carácter, lo cual no debería ser un parámetro en nuestra vida. Pero no significa que los odia, no odia a las personas, no nace amor, no tiene ira, no anda buscando cómo vengarse de las personas que le han hecho mal. No está con esa sed de venganza, de hacerle daño al que le hizo daño, sino hay lugar y amplia cabida para el perdón. Por eso los hace estar en paz con él mismo. Y mira la relación que hay. Dice, cuando los caminos del hombre le son agradables al Señor. ¿Cómo es que alguien, el verso 5 hablaba de lo abominable que es a Jehová el corazón orgulloso, pero cuando el corazón cambia y es un corazón que busca agradarle a Dios, ese corazón, Dios lo mira con gracia. ¿Por qué? Porque es una persona que está buscando tener caminos agradables a Dios. Y eso implica que está buscando los planes de Dios, no sus propios planes. Está moldándose a lo que Dios quiere, no moldándose a lo que Él quiere o queriendo que Dios se amolde a Él, sino simplemente busca hacer lo que Dios hace. Y eso, ese cambio, esa transformación, esa paz, ese amor, comienza a ser expansivo. O sea, él no solamente está bien con Dios, sino que ahora está bien con la gente que está a su alrededor. Sean buenos, sean malos, sean que hablen bien de él, sean que hablen mal de él, sean amigos, sean enemigos. Están bien con las personas alrededor. Porque en su corazón no hay cabida para el enojo, no hay cabida para el pecado. Está buscando la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos que una persona está transformada? Porque su vida de comunión no solamente se queda en una vida vertical, de que yo con Dios, sino que se mueve a una vida horizontal. Ya yo, el amor de Dios, comienzo a darlo a otras personas, están a mi alrededor. Los ayudo, los oriento, les hablo, los animo, gano personas para Cristo, comienzo a moverme. La gente que me conoce no puede odiarme porque es difícil odiar a una persona que es tan amable, tan bondadosa, tan llena de amor, tan llena de santidad, a no ser que sea una persona perversa, ¿no? Pero una persona con dos dedos de frente que ve una persona buena, ¿qué razón tendría para odiarle, ¿no? ¿Te das cuenta por qué tiene sentido este verso?
Así que tiene un corazón bondadoso, y eso lo dice Romanos capítulo 12, lo dice Mateo capítulo 5, versículo 44, cuando dice que uno debe amar a sus enemigos, porque qué de bueno o de más haces si solamente saludas a los que a los que te aman, nada de bueno haces. Entonces, y ahí dice Jesús todavía, para que seas perfecto, seas perfecto en tus caminos como tu Padre es perfecto, que hace llover sobre justos e injustos, dice. O sea, él no dice, ya, los justos los bendigo, los justos, no, no, para allá. No, él tiene un amor que se expande. Aún a los malos, permite que permite él, no que se agrade, sino que permite. Una cosa es permitir, una cosa es que se agrade. Una cosa es que se agrade lo que está haciendo, otra cosa es que permita. Y Dios permite que los injustos ganen plata, se hagan millonarios, ganen dinero, hasta tengan buenos matrimonios, tengan una vida, éxito, fama, pero no se agradan, tan lejos de Él, pero hacen su vida por su esfuerzo. Pero no es que cuentan con la bendición de Dios. A los ojos humanos tú dices, ah, oh, ese es éxito. No, es éxito humano, pero a los ojos de Dios el éxito es aquel que le agrada. Nada más, no hay más. Él se agrada de los que le honran. Si no le honras, si no le agradas, no estás buscando agradarle, pues no podemos ser de agradables a los ojos de él. Versículo 8 dice, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho, dice. La vida cristiana, la vida de sabiduría, nos va a costar retener la integridad. Vamos a pasar pruebas. Y esto tiene conexión también con el versículo 7, porque ya has comenzado a buscar caminos agradables. Pero la vida cristiana no va a ser fácil. Vas a tener que vivir ciertos aprietos, ciertas pruebas, ciertas dificultades. El mundo busca la forma de perdernos dándonos abundancia, mientras que estemos entretenidos, como un emperador romano decía antes, dale al pueblo pan y circo, ¿no? Entretenlos, que no piensen en las cosas que pasen. Por eso que vemos la tele que te bombardea con cosas que te entretienen, no te hablan la realidad. No vas a encontrar la realidad, no vas a encontrar un programa que pueda escudriñar a menos que veas un sermón que va a escudriñar tu corazón. Vas a ver cosas que van a ser superficiales, que te van a entretener nada más, que te van a dar pan y circo. Sin embargo, la vida cristiana te va a poner a prueba, Dios te va a poner a prueba. Y el proverbista dice, mejor es lo poco con justicia, o sea, lo poco que pueda yo ganar, lo poco que yo pueda alcanzar honradamente, lo poco que yo pueda obtener sabiendo que estoy honrando a Dios, que tener un montón de cosas y tener de todo, pero al final nada de estas cosas tengo derecho en sí mismo. O sea, no son derechas y no tengo derecho a ellas porque no son legítimas. No las alcancé por la bendición de Dios, no las alcancé en el favor de Dios, las alcancé por mi propio esfuerzo. Pero esas son cosas terrenales que te sirven para la vida terrenal, nada más. Ojo, atento a esto. Las cosas terrenales que ganan en este mundo son cosas para la vida terrenal, no te van a servir para la eterna. Así que ve asimilando que el dinero que tenga, los muebles que tenga, los terrenos que tenga, los títulos que tenga, son para acá nada más. Con eso no te estoy diciendo que seas conformista. Con eso no te estoy diciendo que vayas más allá. Si Dios te abre puertas, sí, pero que sea Dios, no tú. Porque Dios va a abrir la puerta con su propia mano. Tú tienes que palanquearla para entrar, ¿me entiendes? No, no es lo mismo. No es lo mismo cuando Dios abre a que tú palanquees para entrar. ¿Te das cuenta? No es lo mismo. No es igual. Así que el proverbista dice, mejor es lo poco con justicia, sabiendo que estoy agradando a Dios, haciendo lo que es agradable a sus ojos, que tener un montón de cosas y en ellas no ser derechas o no tener derechos. Esas dos interpretaciones se le puede dar. Y al final no son cosas que son agradables a Dios. Un comentarista dice, los grandes ingresos sin justicia nunca pueden dar una conciencia pacífica, la libertad de la culpa y el pecado, el amor y la alegría de Dios y cientos de otras cosas que los justos disfrutan, dice. O sea, podemos tener de todo. Y qué bueno que tengamos comodidades, pero no tener la comodidad del corazón de saber que estoy bien con Dios, de saber que estoy haciendo las cosas bien, de saber que estoy sembrando para lo eterno. No te olvides de la palabra de Jesús. Buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No es al revés.
Hay mucho creyente que anda, busca añadidura, 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 y el reino de su justicia, que esperen para más luego. No es así. Y el mundo trata de volverte y dice, no, no es importante, déjalo, ya después. Y no es así. El reino de Dios y su justicia deben de primar. Y hacer eso te va a doler. ¿Y cómo vas a saber que estás mundanalizado en tu propio corazón cuando te duela? Porque estamos tan acostumbrados a vivir en la mirada, en las cosas terrenales y no en las cosas de arriba, como dice Colosenses, que nos cuesta dejar cosas aquí, que nos cuesta privarnos de cosas, que nos cuesta separar tiempo para orar, nos cuesta separar tiempo para leer la Biblia, nos cuesta ir a congregar, nos cuesta servir, nos cuesta dar nuestro dinero, nos cuesta dar tu tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué te cuesta? ¿Por qué te duele? Porque lastimosamente amamos más las cosas de esta tierra que al Señor mismo. Amamos las cosas que Él da y más que amarlo a Él. Por eso nos duele. Por eso nos da pica pica cuando tenemos que hacer algo que nos saque de nuestra rutina, que nos saque de nuestras casas, que nos saque de nuestro tiempo, que nos saque de nuestro confort, que nos saque de nuestra comodidad. No nos gusta. ¿Te das cuenta? Y eso es un síntoma de que estamos bien fijaditos a las cosas de esta tierra. Ojo, ten cuidado, porque el que anda sembrando para las cosas de la carne segará corrupción. Gálatas 3. Así que ahí está. Versículo 9, al final, dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Aquí se repite el principio del verso primero, ¿no? Dios es soberano por encima de la historia de la humanidad. Dios es el que tiene control. Podemos reflexionar sobre nuestros caminos, reevaluarnos, reinventarnos, en fin, ¿no? Podemos tener la misma posición del versículo 1 y decir, ¿sabes qué, Dios? No, ya, está bonito todo lo que tú me dices. Como hay gente que ya ha escuchado eso. Está muy lindo lo que tú me dices, me lo has explicado bonito, me gustó, gracias por tu tiempo, te agradezco infinitamente, nadie me ha hablado con tanta sinceridad como tú, pero no gracias. Y puedes tener esa posición férrea, de decir, no, ahí nomás, ¿no? Déjame pensarlo, para más luego, ¿no? Tengo que masticarlo, tengo que hablarlo con la almohada, y nos cuesta entregar nuestra vida al Señor. O sea, realmente, no, entregar la vida al Señor no significa que yo hago la oración de fe y ya está. No, el entregar la vida es, te entregas tu vida. Vives para Él. Síntesis es eso, vivir para Él. Y nos cuesta. Al final, como dice Pedro muy claramente, Dios da gracia a los humildes, resiste a los soberbios. ¿Queremos ser altivos? Bueno, no te preocupes, sigamos nomás, o Dios puede decir, sigue nomás en tu actitud. ¿Quieres seguir así? No te preocupes, dale nomás, dale campeón, sigue nomás haciendo tu vida como quieres. Dale campeona, sigue haciendo tu vida como quieres. Tú dices que yo no puedo hacerlo, tú piensas que no, que hay muchas cosas que tengo que dejar, bueno, hazlo como quieras. Como en algún momento, ¿no? Mi hija se tiraba al piso, no te tires del piso, se tira al piso, no, se tira al piso. Y se tiraba al piso y me miraba. Yo le decía, ¿quieres tirarte al piso? Tírate al piso, revuélcate todo lo que quieras, ensucia toda la ropa que quieras. Después no venga llorando, dice, estoy sucia. No, ya, ahí está. ¿Quieres ensuciarte? Ensúciate pues. Porque si ya agoté todos los recursos para decirte que no hagas lo que no tengas que hacer y quieres hacerlo, ¿qué me queda? Darte por tu lado. Por eso Dios dice, el hombre que piensa su camino, más Jehová endereza sus pasos. Qué bonito, porque en ese momento me da un poco de gracia porque Dios nos dice en ese momento, piensas tu camino, crees que está bien, dale, dale nomás, sigue, sigue. Al final, yo soy el que endereza tus pasos. ¿Quieres seguir haciendo? Y mira, algo que nuestro pastor, cuando éramos jóvenes, bueno, seguimos siendo jóvenes, pero más muchachos, me enseñó algo él, de todas las cosas que me enseñó. Una de las cosas que me enseñó él, y siempre repetía algo como un consejo, era, cuando Dios no quiere algo para tu vida y estás haciendo las cosas mal, Dios te seca. Y dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo que Dios te seca? Te seca, hermano. A donde quieras ir y a lo que quieras hacer, no te va a salir bien. Te sale mal, así de la patada. No te sale nada, no le das a nadie.
no te sale bien. Una cosa, se te arruina una, se te arruina la otra, y todo te pasa. Ya lo único que te falta es que te haga pipí un perro encima y ahí para coronar la cereza sobre la torta. No te sale nada. Porque cuando Dios a sus hijos no los quiere en un camino, por más que tú patalees, berrinches, salte, te muerda la lengua, dejes de respirar como ellos, algunos niños, ¿no? Que no quieren respirar para ti, que se ahogan y hacerle daño a sus padres, y haces ese capricho, igualito, igualito es. Si Dios no quiere, Él al final va a enderezar tus pasos. Así que, ¿qué es mejor? Yo te digo, ¿por las buenas o por las malas? Porque se va a hacer lo que se tiene que hacer. ¿Qué prefieres? ¿No es más sabio que enmiendas tu camino y digas, Señor, enséñame a caminar como tú quieres? O patalear y que al final Dios seque las cosas y tú vengas como decía el chavo, ¿no? Como el perro arrepentido con la cola en el rabo y otra vez a comenzar de nuevo. Hay una frase que me encantó que puso un comentarista y dice, entre lo que deseamos hacer y en lo que realmente sucede, Dios está interviniendo. Fue bomba esto, me gustó mucho. Dice, entre lo que deseamos, escucha, entre lo que deseamos hacer y lo que realmente sucede, Dios está interviniendo. Yo solamente te dejo muy en claro, con una sonrisa en los labios. Encomienda a Jehová tu camino y todo te saldrá bien. El pensamiento es el inverso. No te saldrá bien si no encomiendas a Jehová tu camino. Ahí nomás te lo dejo. Vamos a orar.